Siguiendo con nuestro orden, de acuerdo a lo que estamos estudiando, las 50 razones por las que Cristo fue a la cruz, por las razones que Cristo sufrió y murió, la segunda de ellas es saber que Cristo fue a la cruz para complacer a Dios su Padre, para satisfacer su ira, para satisfacer su justicia y también para complacerlo en todo. Hay dos textos que quiero citar hoy día, los cuales vamos a estar viendo la razón por la que Cristo quiso complacer a su Padre, pero de una forma que a muy pocos le agrada hacerlos, en la cual nosotros somos confrontados también a hacer este acto o esta responsabilidad que cae sobre nosotros como hijos de Dios y como hijos de Cristo. Hijos injertados por medio de su sangre a este pueblo o a esta gran nación que Dios ha creado en Cristo y que lo ha hecho como piedra angular de este nuevo pueblo que Dios ha escogido desde la eternidad. Hay dos textos que quiero citar. El primero es Isaías 53:10, que dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El segundo texto que voy a citar es en Efesios capítulo 5 en el versículo 2, que dice lo siguiente: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, haciéndose ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Jesús, sabemos, no forcejeó con Dios el Padre. Él no lo forzó a ser misericordioso con la humanidad y con todo aquel que Dios tenía considerado. Su muerte no fue el consentimiento de la mala gana de Dios de ser indulgente con los pecadores. No, lo que Jesús hizo cuando sufrió y murió, lo que Él estaba haciendo era parte del plan de Dios que había decidido desde antes de la creación. Fue parte de su plan, el cual concebió antes de la creación. Por eso, la Biblia habla siempre del propósito y de la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo. Y esto dice que es siempre hecha o consumada en Cristo, pero desde antes de los tiempos, desde antes de la creación del mundo. Por ejemplo, en las escrituras del Antiguo Testamento, el plan de Dios se estaba desarrollando. Como por ejemplo, el profeta Isaías predijo los sufrimientos de este Mesías, de este Salvador, quien iba a tomar el lugar de los pecadores, y dijo que él sería herido por Dios en nuestro lugar. En Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 4 al 6, dice lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero escuche bien: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que es más asombroso de esta sustitución, la sustitución que Cristo tuvo por los pecadores, es que esta sustitución no fue algo de él, fue algo que Dios dispuso, fue algo que Dios trató, fue algo que Dios quiso hacerlo. Porque Cristo no estaba interfiriendo en el plan de Dios, sino que Dios había planeado que Él estuviera allí. Y el profeta Isaías nos dice que Él quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos.
Y esto explica la paradoja del Nuevo Testamento, porque por una parte el sufrimiento de Cristo es una efusión de la ira de Dios a causa del pecado, pero por otro lado también está el sufrimiento de Cristo como un acto hermoso de sumisión y obediencia a la voluntad del Padre. Por eso Cristo gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sin embargo la Biblia dice que el sufrimiento de Cristo fue una fragancia para Dios, porque Cristo nos amó y por lo tanto se entregó a sí mismo por nosotros, lo cual lo hizo una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y esto es lo maravilloso del Evangelio, el poder adorar la terrible maravilla del amor de Dios. Y esto no es un simple sentimentalismo, esto no es sencillo de explicar. Pero por nosotros Dios hizo lo que era imposible. Él envió a su Hijo y aún más, su Hijo vertió su sangre y vertió su castigo. Él recibió el castigo de Dios sobre él en su misión, y lo cual lo hizo a él merecedor y digno de toda honra del Padre. Sin embargo, la misma disposición del Hijo por recibir el castigo en nuestro lugar fue precioso a los ojos de Dios, ya que él era el portador de la ira, pero también era amado infinitamente por su Padre, por Dios, nuestro Padre. Entonces yo le hago las siguientes preguntas. ¿Ha tenido usted en cuenta este sacrificio? A través de este ejemplo, ¿complace usted a Dios en medida de lo que puede en su vida, en su día a día? ¿Trata de honrar el nombre de Dios? ¿Busca usted honrar el nombre de Dios en esta misma obediencia y sumisión que Dios nos da a través de su palabra como ejemplo de Cristo? Que Él se entregó hasta lo sumo, hasta lo último que pudo dar. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Y cuán maravilloso es el amor de Dios revelado en Cristo Jesús, el cual se entregó hasta la sangre por nosotros. Y hoy nosotros somos tan indiferentes con el dolor ajeno. Decimos ser cristianos, pero no nos compadecemos por los que sufren, ni por los que tienen necesidad. Solamente hoy en día, escuchaba el día de ayer el sermón del hermano que le tocó predicar, y la verdad mencionaba algo súper importante. Decía que el pueblo de Dios hoy día está lleno de ingratitud. Hoy día el pueblo de Dios no quiere nada con Dios. La gente no quiere reconocer a Dios. Pero no porque Dios haya sido malo con ellos, sino porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha sido muy bueno con ellos. Porque recuerdo y he escuchado historias de personas años atrás que cuando había necesidad la gente era más necesitada de Dios, era más sincera con Dios y era más cercana a Dios. Lo que nos hace pensar y lo que me hace eco del mensaje de ayer es que muchas veces la bendición es lo que a nosotros nos ha hecho mal. La añadidura de Dios, lamentablemente, ha hecho cavidad en el corazón del hombre. Y ya no es su palabra lo importante es lo que Dios nos pueda dar y no lo que recibimos de Él. Las cosas cotidianas como la vida, la salud, la paz, ya no son importantes, porque ahora las podemos suplir con otras cosas, que a veces son cosas perecederas. Pero Dios nos ha dicho que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. El reino de Dios y toda su justicia. Pero hoy en día somos muy injustos con nosotros y con nuestro prójimo, porque queremos misericordia para nosotros, pero sin embargo queremos juicio para el resto. Y eso es lo que nos ha hecho mal. Nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha dado y nos hace falta ser sumisos y obedientes a su palabra. Que el Señor les bendiga.